Comienza Debates de País, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Oyentes de la Radio UNAL, sean bienvenidos y bienvenidas a Debates de País, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde analizamos en profundidad y con rigor académico temas coyunturales de interés para la ciudadanía. La desobediencia civil ha sido objeto de reflexión desde la academia como una forma particular de participación ciudadana frente a decisiones o normas consideradas incompatibles con los principios de la justicia. Lejos de reducirse a una polémica coyuntural, esta figura plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre ciudadanía, legitimidad democrática y Estado de Derecho. Pues en esta emisión nos proponemos comprender qué es la figura de la desobediencia civil, cuáles son sus principales fundamentos, cómo ha sido abordada en el contexto colombiano y qué diferencias existen entre esta figura y otras formas de protesta. Para hacer claridad sobre el tema, hoy me acompaña el profesor Iván Darío Ávila, doctor en filosofía, magíster en filosofía y estudios culturales, politólogo, investigador del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea Teopoco y profesor del Departamento de Ciencia Política. Bienvenido, profesor Iván Darío. Hola Ángela, gracias por la invitación. Un saludo para ti y para las personas que nos están escuchando. Profesor, comencemos por lo básico y es contarle a nuestra audiencia qué es la figura de la desobediencia civil. Ángela, la desobediencia civil tiene una historia ya bastante larga, una historia bastante extensa. De hecho, el concepto de desobediencia civil surge en el siglo XIX de la mano de un filósofo de nombre Henry David Thoreau. Thoreau escribió un texto relacionado con una experiencia concreta. ¿Cuál fue esta experiencia concreta? Nos situamos en los Estados Unidos del siglo XIX, unos Estados Unidos en donde todavía existe la institución de la esclavitud, pero en donde a su vez hay estados abolicionistas y estados que abiertamente defienden dicha institución, la institución de la esclavitud. Pero además nos encontramos a puertas de una guerra colonial de los Estados Unidos contra México. De hecho, esa guerra colonial la ganó finalmente Estados Unidos, fueron desplazadas las comunidades indígenas y prácticamente la mitad de México quedó anexionada, fue anexionada a los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, en ese escenario, lo que sucedió fue que Thoreau se negó a pagar sus impuestos. Se negó a pagar sus impuestos porque decía que pagar sus impuestos era colaborar precisamente con un gobierno, refiriéndose al gobierno federal, porque él vivía en el estado de Massachusetts, pero argumentaba que pagar sus impuestos era colaborar con un gobierno, el gobierno federal, que avalaba justamente una guerra de carácter colonial y además la defensa de la institución de la esclavitud. Y lo que asumía Thoreau era que esos elementos, tanto el de la guerra colonial como la defensa de la esclavitud, eran contradictorios con un gobierno civil. El texto que inicialmente escribe Thoreau se denomina resistencia al gobierno civil, y eso es muy importante, porque la desobediencia civil no se da en cualquier tipo de gobierno, sino en gobiernos particularmente civiles o democráticos. Hoy hablaríamos de gobiernos constitucionales democráticos y republicanos. Y en ese contexto es en el que aparece justamente la práctica de la desobediencia civil. Entonces, lo que argumentaba Thoreau era que la existencia de instituciones y prácticas como la esclavitud y la guerra colonial se contradecían con los propios principios de las sociedades democráticas, que se deben fundar no sobre la coacción o la coerción, sino sobre el libre consenso y el libre el libre acatamiento de la ley. Cuando digo libre me refiero a reflexivo y crítico. Es decir, en los órdenes propiamente democráticos, la ley, la obediencia a la ley no es absoluta, no es una obligación absoluta, sino que está condicionada a que precisamente se entienda y se acepte. Y cuando digo se entienda me refiero a que haya un proceso profundamente crítico y reflexivo por parte de la ciudadanía. Entonces, en los órdenes democráticos no hablamos de ninguna manera de obediencia ciega ni absoluta. Entonces, lo que hizo Thoreau en ese contexto fue conscientemente negarse a pagar sus impuestos. Lo hizo de manera pública, no lo hizo de manera secreta, su intención no era subvertir el orden democrático entero, tampoco conspirar contra el gobierno, todo fue hecho de manera pública, fue hecho de manera reflexiva, crítica y consciente, y aceptó la pena porque Thoreau fue detenido y pues afortunadamente, en contra de su voluntad, al parecer una tía le pagó los impuestos o pagó la fianza. La historia, ahí hay varios vacíos en la historia y no se sabe muy bien si fue la tía o otra persona, pero el caso es que Thoreau fue finalmente liberado, pero él también aceptó el castigo. De ahí se derivan las principales características de la desobediencia civil. La desobediencia civil es siempre pública, se opone a todo tipo de conspiración, conciliábulos o círculos secretos. La desobediencia civil es no violenta, es consciente y hay disposición para asumir la eventual responsabilidad por los actos. Todas esas son características básicas y clásicas de la desobediencia civil. Ya posteriormente, en el siglo XX, fue desarrollado académicamente el concepto por autores como Peter Singer en su famoso libro Democracia y Desobediencia, por autores también como Hannah Arendt en un ensayo titulado Desobediencia Civil, por John Rawls en su famoso libro Teoría de la Justicia, y por otros autores. También ahí aparecen autores en
autores clásicos para la definición del concepto de desobediencia civil, como Ronald Dworkin como Jürgen Habermas. Jürgen Habermas tiene un texto fundamental que se titula La desobediencia civil, piedra de toque del Estado democrático de derecho. Entonces, la desobediencia civil es siempre una desobediencia de corte pacífico o no violento, que se da en el marco específicamente de los estados democráticos y de los órdenes democráticos, y que no pretende subvertir el orden democrático. Sino que se desobedece una ley, se desobedece una norma, una decisión, un mandato o una institución, porque esa ley, esa norma, ese mandato o esa institución se presume entran a chocar con los propios principios de la democracia. Entonces, no se trata, repito, de una subversión del orden establecido, sino de una profundización y de un respeto supremo por el orden democrático. Por eso es que se desobedece. Esa es la historia básicamente de la desobediencia civil. En Colombia, profesor Iván Darío, ¿cómo se reglamenta o cuál es la normativa bajo la cual es legal acudir a esta figura de la desobediencia civil? Ángela, esa es la pregunta por el estatus jurídico de la desobediencia civil y en el fondo la gran interrogante es si es legal o no es legal. Aquí lo primero que habría que decir es que la desobediencia civil es algo que se encuentra entre lo ético y lo jurídico. Está en un terreno bastante complejo porque no es un terreno que le competa simplemente a abogadas, abogados y juristas en general, pero tampoco es un terreno que le competa simplemente a filósofas y filósofos políticos o personas expertas en estudios políticos y ciencia política. Está en un terreno informal y en un terreno formal. Cuando hablo de lo ético me estoy refiriendo a lo ético político, porque cuando la filosofía política y la ciencia política aborda el tema de la desobediencia civil, se refiere a componentes éticos, pero directamente vinculados a aspectos políticos. Entonces, eso le da una complejidad particular al concepto de desobediencia civil, que está entre lo ético y lo jurídico, y que como se trata de desobedecer, de actos de desobediencia, entonces están en los bordes de lo legal, o a veces se incurre efectivamente en prácticas ilegales, pero eso no quiere decir que automáticamente la desobediencia civil sea mero crimen, y mucho menos puede ser confundida con otras acciones, como acciones de sedición, como acciones de rebelión, o como se dice más coloquialmente, de terrorismo, o cosas similares. Sería gravísimo confundir la desobediencia civil con esas otras acciones o con mero crimen, con el puro crimen común. Entonces ese es el primer elemento que aquí cabe precisar. El segundo elemento que cabe precisar es que la desobediencia civil, si bien no es un derecho fundamental y no es un derecho que esté positivizado en ningún sistema jurídico de ningún país, hasta donde yo tengo entendido, aunque ha habido propuestas en ese sentido, pero si bien no es un derecho reconocido como derecho fundamental, sí es una figura reconocida como legítima por nuestra jurisprudencia constitucional. De hecho, tenemos varias sentencias que mencionan esta figura, en donde aparece esta figura de la desobediencia civil, varias sentencias de la Corte Constitucional. En el 2001 fue mencionada por primera vez en la sentencia T en 944. Ahí se menciona la desobediencia civil, pero no se desarrolla el concepto. Posteriormente, en el 2008, aparece una sentencia icónica, que es la sentencia T-571 de la Corte Constitucional, en donde es definida. Ahí se define la desobediencia civil y más aún se la reconoce como una figura legítima en el marco del orden democrático. Y se le da las características que mencioné anteriormente. La desobediencia civil debe ser pública, debe ser no violenta, consciente, y las personas que emprenden actos de desobediencia civil, pues también deben estar dispuestas a asumir la responsabilidad de dichos actos. Eso sucede con la sentencia T-571 del 2008. Luego tenemos otras dos sentencias, la sentencia T-603 del 2012. Allí se diferencia la desobediencia civil de la objeción de conciencia, que ese es un debate inmenso. Hay quienes de hecho piensan, autores que piensan, como Ronald Dworkin, que la objeción de conciencia es un tipo de desobediencia civil. Hay quienes separan claramente la objeción de conciencia de la desobediencia civil, como por ejemplo Hannah Arendt. El caso es que la Corte Constitucional decidió separar ambas figuras y en el 2012 dejó claro que una cosa es la desobediencia civil y otra la objeción de conciencia, que está basada en la libertad de conciencia, por supuesto. Y posteriormente, en el año 2019, en la sentencia C-600, se especificó que la desobediencia civil no es un derecho fundamental, pero que tampoco el orden jurídico colombiano le pide a las y los ciudadanos obediencia absoluta o obediencia ciega o obediencia automática, y que en ese sentido, pues la desobediencia civil continúa siendo una figura legítima. Suele haber mucha desinformación alrededor de temas como este, que hay que decirlo, lo estamos conversando, no solamente porque es un tema de interés general, sino porque se dio en Colombia una situación en la cual el ex candidato presidencial y hoy líder de la oposición, Iván Cepeda, pues realizó el anuncio de emprender posibles acciones de desobediencia civil. Y aquí yo quisiera preguntarle, profesor Iván Darío, ¿es acertado desde el punto de vista de la ciencia política este anuncio que hizo el ex candidato Iván Cepeda? Ángela, allí lo primero que habría que aclarar es que Iván Cepeda no se declaró en desobediencia civil, ni hizo un llamado para que las personas se declararan, y los ciudadanos nos declaráramos en desobediencia civil, sino que el anuncio consistió en mencionar una serie de elementos, de aspectos que posiblemente podrían llevar a, en efecto, una declaración de desobediencia civil. Entonces no se trató, repito, de una declaración de desobediencia civil, de entrar en desobediencia civil, sino de un anuncio de posibles elementos que harían necesario
ahí sí, declarar la desobediencia civil. ¿Y cuáles son entonces esos elementos? Iván Cepeda mencionó bastantes elementos, aspectos en su anuncio, en su comunicado, pero yo podría destacar o quisiera destacar por lo menos dos. El primer elemento es el de la ciudadanía del presidente electo Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella tiene tres ciudadanías, cuenta con tres ciudadanías, la ciudadanía colombiana, por supuesto, pero también la ciudadanía italiana y la ciudadanía estadounidense. Una de esas ciudadanías particularmente representa un problema mayúsculo, solo una de esas, la italiana no. Recordemos que el presidente Petro tiene la ciudadanía italiana también y pues eso no fue ningún inconveniente para que se posesionara como presidente. ¿Qué sucedió o qué sucede en el caso de Abelardo de la Espriella? En el caso de Abelardo de la Espriella es complicado porque al tener la ciudadanía de los Estados Unidos tuvo que realizar un juramento que es un juramento que tiene unas especificidades que son problemáticas y bastante problemáticas si las pensamos a la luz de lo que exige el orden democrático colombiano. El juramento para recibir la ciudadanía estadounidense implica que la persona abjure, y ese es el concepto que se utiliza, la palabra que se utiliza, que es bastante fuerte, implica que la persona abjure de cualquier otra lealtad a otra nación. ¿Sí? Ahí el problema no es que se jure lealtad a los Estados Unidos. De hecho, uno puede jurar diferentes lealtades que no sean incompatibles. Hace poco conversábamos con un colega constitucionalista, Douglas Lorduy, y él decía, uno, por ejemplo, en la vida cotidiana le puede jurar, no sé, lealtad a la pareja, o fidelidad, específicamente fidelidad en este caso a la pareja. Uno puede hacer un juramento en relación con, no sé, su equipo de fútbol, de baloncesto, de voleibol, otro juramento a un nivel más político para obtener una nacionalidad. Todos esos juramentos no son incompatibles. El hecho de que uno jure y jure lealtades no implica inmediatamente, automáticamente una incompatibilidad. El problema es que el juramento que exige la ciudadanía estadounidense involucra abjurar, repito, abjurar de cualquier otra lealtad a otra nación. Y abjurar implica repudiar, implica retractarse de eso. Si uno busca el significado del concepto en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, van a aparecer esos significados. Eso es lo que significa abjurar, retractarse de, repudiar. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente de Colombia para obtener la ciudadanía estadounidense haya abjurado de su lealtad a Colombia? Eso es completamente contradictorio, entra a chocar directamente con nuestro orden democrático constitucional y por esa razón sería posible entrar en desobediencia civil porque el peligro es enorme, el daño potencial es gravísimo. Entonces ese sería un primer elemento clave. El segundo elemento clave tiene que ver con la eventual o posible vulneración de derechos de minorías y de opositoras y opositores políticos. Y Iván Cepeda en su anuncio hace referencia al caso de Beto Coral, que es un influencer y activista también, opositor a Abelardo de la Espriella, y que llegó a Estados Unidos de manera legal buscando asilo. Su padre además había sido policía, participó en el operativo que le dio de baja a Pablo Escobar, es decir, Beto Coral no tiene una historia cualquiera, y entonces él llegó a los Estados Unidos buscando asilo y lo detuvieron injustamente y sigue detenido injustamente, han desposado, lo trasladan de un lado para otro, entonces allí hay una posible vulneración de los derechos, en este caso de un opositor político. La democracia consiste no solo en el gobierno de las mayorías, sino fundamentalmente también en el respeto por las minorías, y una democracia compleja, pluralista, como la que se supone es la colombiana, debe a su vez incentivar la participación de las minorías, no solo protegerlas, sino incentivar la participación de las minorías y los sectores opositores. Entonces, el que esto esté pasando, aún sin que Abelardo de la Espriella se posicione como presidente, pues es gravísimo. Es gravísimo porque precisamente ya hay una serie de prácticas y de decisiones que estarían chocando directamente con los mínimos de nuestro orden democrático constitucional. Yo creo que esos serían los principales elementos. Profesor, ¿cuáles serían esos peligros de malinterpretar la desobediencia civil en nuestro país? Yo creo que el principal peligro es que se confunda la desobediencia civil con rebelión, con sedición, con terrorismo o con crimen común, con la criminalidad común. ¿Por qué? Porque en Colombia para nadie es un secreto que hemos sufrido la doctrina del enemigo interno, en donde no se ha reconocido históricamente por parte de diversos sectores adversarios políticos, sino enemigos, supuestos enemigos y supuestos terroristas simplemente a eliminar. Entonces, cuando pensamos que el anuncio en torno a la desobediencia civil es un llamado a la rebelión, a la sedición, al terrorismo, al caos, a la confusión, al desorden, cuando confundimos lo uno con lo otro, lo que estamos en el fondo es invitando a aplicar la doctrina del enemigo interno. No estamos reconociendo que estamos en un país plural, en donde hay adversarios políticos diferentes,
diferencias y que por lo tanto tiene que llegar a consensos, marcando también los disensos, porque los disensos son siempre importantes, sino que simplemente asumimos que los adversarios políticos son enemigos que se deben eliminar. Entonces eso me parece gravísimo y deberíamos reflexionar profundamente en ese sentido sobre nuestra cultura política. Y bueno, hay otro elemento que tiene que ver justamente con la cultura política. Yo creo que en Colombia tenemos una cultura política que Habermas, siguiendo un conocido psicólogo del desarrollo, que es Lawrence Kohlberg, denominaría preconvencional y convencional. Jürgen Habermas, citando a Kohlberg, distinguía entre sociedades preconvencionales, convencionales y postconvencionales. Esto parece un poco enredado, complejo, pero no lo es. ¿Qué es una sociedad preconvencional? Una sociedad preconvencional es una sociedad que acepta la ley, pero por temor al castigo. Y esas son sociedades tremendamente autoritarias. Las sociedades convencionales son sociedades en donde se acepta la ley porque la ley es la ley, de manera categórica. Si la ley es la ley, se debe aceptar y punto. Entonces no hay gran reflexividad. No se exige para esos órdenes, para los órdenes de sociedades convencionales, que los sujetos sean críticos y reflexivos. Finalmente, las sociedades postconvencionales, que son las sociedades democráticas, pluralistas, complejas, robustas, son sociedades en donde sí, la ley se acepta, luego la norma o determinadas instituciones se aceptan, pero se aceptan de manera reflexiva y crítica. Y por ende, en ese tipo de sociedades también tiene espacio la desobediencia civil, eventualmente. Entonces, yo creo que en Colombia ha habido una cultura política bastante preconvencional y convencional, en donde prima el miedo a la ley, en donde prima también la idea de hacerle el quite a la ley. Todo esto está muy relacionado con ideas como, por ejemplo, que el vivo vive del bobo, y que entonces si uno puede hacerle el quite a la ley y sacar ventaja, merece la admiración de las demás personas. Todo eso tiene que ver con sociedades sobre todo preconvencionales, en donde la ley se ve como mera prohibición, imposición, como algo negativo, entonces se acata la ley, pero por miedo. Y también tenemos elementos muy convencionales, en donde simplemente se asume que cualquiera que desobedezca debe merecer un tratamiento típicamente punitivista, porque la ley es la ley y punto, se debe obedecer de manera categórica, como si la obediencia fuera siempre absoluta, lo cual es terrible. Entonces yo creo que esos son los grandes peligros en nuestro país de malinterpretar el concepto de desobediencia civil y las prácticas de desobediencia civil. Pues profesor Iván Darío Ávila, le quiero agradecer por estos minutos hoy en el programa. Creo que era un análisis necesario e importante siempre, y es el objetivo de nuestro programa, hacer claridad y hacer realmente un análisis aterrizado desde la academia sobre estos temas claves y tan importantes para el país. Profesor Iván Darío, un buen día para usted. No, Ángela, con mucho gusto. Un abrazo. Este espacio se emitió con la dirección del profesor Andrés Abel Rodríguez Villabona, la coordinación editorial de los profesores Diana del Pilar Colorado, Alejandro Lozano y Víctor Manuel Cáceres. En la producción estuvo el equipo de Radio UNAL y en la locución Ángela Sánchez. Gracias por su amable sintonía. Hasta nuestra próxima emisión. Este fue Debates de País, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Juristas y politólogos con sello de calidad UNAL.